¿Qué pasa, chicos? Buenas, mirar. A ver, ¿qué hacemos aquí? Aquí se pueden plantar patatas o lo que queramos. Mirad cómo está esto, ¿eh? Estamos en la parte trasera, ¿vale, chicos? De una Volkswagen T4. Bueno, ya veis. Esto en vez de una Volkswagen T4 parece un todoterreno 4x4. Aunque es tracción delantera. Mirad cómo está. Es que es la hostia. Es de un amigo, pero... Madre, ya le digo, yo no sé cómo frenas con el coche. La madre que te parió. Fijaos qué pasote. O sea, yo creo que mete las ruedas hasta arriba de barro. Porque fijaos cómo está esto, chicos. O sea, aquí tenéis la prueba. Os enseño un poquito. Increíble. Qué artista. Lo que os digo, Volkswagen T4, año 2000. Y la curiosidad de este coche... Ahí tenemos una foguita de escape. La curiosidad de escape de este cacharro, ¿cuál es? Pues que tiene solamente 650.000 kilómetros. Hostias, tela, ¿eh? Tela. Y ya veis cómo está, os voy enseñando un poquito. Y lo único nuevo que está en este coche ahora mismo es... ¡Tachán! Mirar, mirar. Ahí tenéis. Ya lo habréis identificado enseguida, me imagino. Ya veis, caja de cambios nuevecita, chicos. Bueno, en este caso es reconstruida, ¿vale? Pero si os digo que es nueva estrenada, os lo creéis, porque ya sabéis que todo lo reconstruido, pues normalmente se ve así, ¿vale? Aquí lo que hacen es aprovechar lo que es la carcasa de fuera, pues como los alternadores, motores de arranque, etcétera, ¿vale? Y luego todo el interior va nuevo, pues piñones, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso el cliente lo ha traído del desguace, o sea, perdón, lo ha traído de internet, de esas recuperadas por alguna empresa que ha encontrado por ahí, porque la verdad que es difícil de encontrar ya de estos modelos. Estamos hablando de un modelo del año 2000. Fijaos, ya son 22 años y claro, pues digamos que esto ya está obsoleto, ¿vale? Pero ya os digo, ha encontrado en alguna empresa que se dedica a hacer cajas de cambios y bueno, se la han mandado. Y bueno, pues esto vale una pasta, chicos. No sé si son 1.600 euros o 1.700 euros, ¿vale? Con el IVA. Luego tiene que entregar la vieja, luego os la enseñaré. Pero bueno, es nueva, como si fuera nueva a estrenar, ¿vale? Entonces, bueno, pues estaba destrozada porque, ya os digo, son 650.000 kilómetros y al final, pues, os podéis imaginar, ya pues tenía muchos ruidos y estaba ya para romperse. Evidentemente, con su vida útil, ¿vale? Entonces, bueno, es curioso ver un cacharro de estos. Pero bueno, en este caso, pues bueno, está claro que le tiene cariño y sigue con ella. Hace ya, os hice un vídeo, no sé, hace 3 o 4 años. Trajo también del desguace este motor, también, y se lo montamos y ahora, bueno, ahora ya, porque el motor este, pues no sé si se rompió con 500 y pico mil. Y ahora son 650 los que tiene y ha roto caja de cambios, ¿vale? Entonces, bueno, el motor, lo que os digo, tendrá ahora 200 y pico mil, o sea, le queda mucha vida, ¿vale? Y bueno, pues ya veis cómo está. Barro por todos lados. Luego también le hemos metido, porque en la ITV también le han dado mal, los casquillos de aquí de los brazos. Ahora no lo vais a ver, luego os lo enseñaré. Hemos encasquillado los 2 casquillos del brazo de suspensión. Es algo típico, se suelen romper, evidentemente. Son los 4 los que van aquí. Se han cambiado, los hemos metido en prensa y le hemos puesto nuevos. Luego también le vamos a hacer aceite filtros y bueno. Pero la verdad que barro tiene... Hostia, qué artista. Ya le he dicho, digo, madre mía, tío, pero... Y me dice, pues le he pasado la manguera antes de venir. Y yo, joder, pues madre mía. Menos mal que le has pasado la manguera, porque chico, increíble cómo está esto. En verdad que nuevo. Y el collarín es este, porque ese es hidráulico y tiraba líquido. Este de aquí tiraba líquido, ¿vale? Y ya estaba empapando el disco, aparte que ya el disco está casi tocando los remaches del desgaste que lleva. Lo que os digo. Y bueno, los casquillos están aquí. Estos son los casquillos. Vamos a poner la luz. Estas son las gomas que se estropean con los años de los badenes, sobre todo. Los badenes de subir y bajar. Pom, 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 ese movimiento. Esto nos pasa a todos, no importa que sea una furgoneta, también en los coches pasa mucho, BMW, cualquier SEAT, Volkswagen, es muy típico. Brazos de suspensión. Desde que pusieron los badenes en los pueblos, ya sabéis, estos de subir y bajar, boom, boom, cuando flambea el coche, canca, sus cuadrados, esto lo destrozamos. Cilindros y bueno, las alineaciones las destrozamos. Aquí tenemos también, bueno, las trócolas, los palieres, los amortiguadores se han desmontado. Y os digo, estamos ahora en proceso estamos montando. Aquí no sé si estáis viendo, dentro de ese agujerito, ahí está el collarín. El empujador de embrague, que es hidráulico. Este va por líquido, ¿vale? Este no va por cable, como en algunos, ¿vale? Este pisas, tiene ahí un bombín,
Ahí está un bombín de embrague debajo del motor de arranque, y ese le manda presión para que abra y cierre el plato, ¿vale? Y pues está perdiendo el líquido, evidentemente, y pues va empapando el disco del embrague, y eso lo que hace es, pues eso, que patine el embrague, etcétera. No era el caso todavía, pero estaba a punto de caramelo. Aparte ya, luego os he dicho, te estaban tocando ya casi los remaches del embrague y nada. Pero bueno, es curioso de ver un cacharro de estos con una caja de cambios. Así impacta verlo, la verdad que a mí me impacta, ¿vale? Os voy a enseñar una caja de cambios vieja y os digo el protocolo a seguir del sistema este. Y bueno, mirad, esta es la caja de cambios, ¿vale? La que se le ha quitado a esta Volkswagen T4, como os digo. Y bueno, pues ha venido, viene embalada en esa caja de cartón por la empresa, precintada más o menos ahí. Y bueno, esto lo que se suele hacer es, normalmente, ya os he hecho algún vídeo de esto, en este caso va a cargo del comprador, pero lo que hace es, luego hay que devolver la vieja, el casco, ¿vale? Porque si no te penalizan y te cobran el casco. Si no devuelves esto, te cobran más. Pues no sé, ¿cuánto será? ¿100 euros? ¿150? ¿200? No tengo ni idea, porque ya os digo que esto ha sido... la gestión la ha hecho el cliente, entonces, pero suelen cobrar bastante, ¿vale? Por el casco si no lo devuelves. Entonces ahora en una semana hay que devolverlo, vendrá a una empresa y se lo llevarán. ¿Por qué? Porque aquí lo que aprovechan es el casco, como os lo estoy diciendo, la carcasa de fuera, digamos que es lo que se aprovecha, porque digamos que es lo que, entre comillas, nunca se estropea, a no ser que haya tenido un golpe o un desgaste porque haya roto un piñón, pero si lo que normalmente se desgasta es el interior, evidentemente, el piñonaje, los selectores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces la empresa lo que hace es aprovecha el casco, como os digo, pues como las botellas de vino, la desmontan entera en su empresa otra vez y todos los interiores van nuevos, piñones, selectores, lo que os digo, todos los interiores van nuevos, retenes, etcétera, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues las carcasas las meten en unos líquidos, etcétera, les hacen unas limpiezas y queda pues en su estado original. Ya habéis visto, con el color aluminio perfectamente nuevo. Y este es el interior. Así puedo darle aquí la vuelta y os lo enseño. Voy a coger la luz. Vamos a ver. ¿Veis aquí? Este es el interior donde va alojado el embrague. ¿Vale? A ver. Y no sé si está la GoPro la va a coger. Ahí dentro ya se ve que está todo húmedo. Ahí hay una humedad, ¿vale? Y lo que os he dicho al principio, antes, aquí va alojado el collarín de embrague, lo que hace es con hidráulico, va empujando, abre y cierra, y eso pues pasa mucho en muchos coches modernos de ahora, que el collarín de embrague es hidráulico y empieza a tirar. Y cuando tira el líquido, perdemos presión en el pedal, normalmente, a veces es por lo que os digo, por el empujador de aquí, o si no, por la bomba que va atada a la bomba de la caja de cambios, o si también puede ser la bomba que va al pedal. Llevamos dos bombas más luego el collarín, y esos tres sistemas van por el líquido. Entonces, si tenemos la suerte que nos falla la bomba, como es exterior, la cambiamos desde fuera. Si nos falla la bomba, la que va al pedal del embrague, también, bueno, desde abajo, debajo del salpicadero más o menos, se cambia la bomba. Pero si tenemos la mala suerte que nos tira el líquido por el rodamiento de empuje, que es hidráulico, como os digo yo, el que abre y cierra el embrague, si nos empieza a tirar líquido, que ahora ya muchos rodamientos vienen así, aquí tenemos una putada. Porque en muchas ocasiones esos rodamientos fallan, ¿vale? Porque tiran el líquido, nos quedamos sin presión y aparte que nos empieza a empapar, luego os digo, todo el embrague y tenemos una putada, ¿vale? Porque tenemos que desmontar toda la caja de cambios para cambiar el cojinete hidráulico que lleva aquí dentro. Entonces, muchas veces pasa, en furgonetas sobre todo, en coches también, pero en furgonetas también nos pasa mucho, Opel, Vivaros, etcétera, que esos collarines fallan y es una putada, porque no hay manera de sacarlo si no desmontamos toda la caja de cambios. O sea que a mucha gente le habrá pasado este problema, que le empieza a tirar líquido y es una putada. Ya veis ahí que está todo húmedo, todo eso es líquido de frenos, ¿vale? Porque el sistema va por líquido de frenos y hace que mueva ese hidráulico. Entonces, bueno, para que tengáis en cuenta el sistema más o menos cómo es. Y nada, pues eso, pues lo que os he dicho, esta sería la caja de cambios. Y nada, va a ir todo. Ahora por lo menos, pues en este aspecto le han dado 2 años de garantía y bueno, lo que os he dicho. Va a tener para muchos años, por lo menos con esto, con esa caja de cambios, sin ningún problema, evidentemente. Luego ya Dios dirá si se lo romperá otra cosa. Pero en principio, pues una cosa que está nueva, reconstruida, me imagino que ya le durará hasta que tire la furgoneta, evidentemente. Así que nada, si os ha tocado cambiar alguna vez algún bicho de estos, o vuestro mecánico se ha cambiado algún sistema de caja de cambios o algún motor,
Si queréis me dejáis comentarios, pero nada, os quería enseñar esta curiosidad. Bueno, al final es un trabajo de mecánica, más que una curiosidad, pero la curiosidad es que un cacharro de estos con tantos kilómetros, esto ya no se ve, que la gente cambie cajas de cambios o motores a coches con 700.000 kilómetros casi, es algo que ya no se ve, es algo muy puntual, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más. Bueno, pues nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, si queréis, como siempre, dejéis un dedito y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Un saludo para todos, chicos, hasta el siguiente vídeo, chao, chao, adiós.